La instancia especial del alto nivel de los pueblos étnicos de Colombia y AMPE, en el marco del seguimiento de verificación del capítulo étnico en el Acuerdo Final de Paz, presentará una serie de 3 podcasts donde te explicamos lo siguiente. En el primer episodio, el ABC del capítulo étnico y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En el segundo episodio te daremos a conocer el origen y los detalles del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final de Paz, PMI. Y en el último episodio abordaremos el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. Acompáñanos en esta travesía pedagógica que inicia en este primer episodio con la historia, importancia y articulación del capítulo étnico y el convenio 169 de la OIT. ¿Te has preguntado cuál es el origen del capítulo étnico en el Acuerdo Final de Paz? Durante todo el proceso de negociación, las organizaciones de los pueblos étnicos jugaron un rol activo y construyeron sus agendas por la paz y la reconciliación, acompañando los canales que se abrieron desde La Habana para participar. Las organizaciones étnicas siempre respaldaron las negociaciones y sumaron esfuerzos para que se llegara a un cese bilateral y definitivo de hostilidades entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP. Sin embargo, fue hasta el último momento de las negociaciones que se incorporó el capítulo étnico en el Acuerdo Final de Paz. Ahora bien, la incorporación del capítulo étnico se dio producto de la lucha persistente de los pueblos indígenas y comunidades negras por la reivindicación de sus derechos y la exigencia de paz. Las organizaciones representativas de los pueblos étnicos sumaron esfuerzos y acciones conjuntas, constituyendo una alianza interétnica. Recuerda que esa alianza interétnica originó que el reconocimiento del capítulo étnico integre 4 salvaguardas que son: primero, consulta previa, libre e informada; segundo, la objeción cultural; tercero, el enfoque transversal de género, mujer, familia y generación; y cuarto, que la implementación de los acuerdos no irá en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos. Así como los principios y derechos que hacen parte del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, la creación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, los mecanismos especiales de consulta, MEC, las circunscripciones territoriales especiales de paz, CETEP, la participación de comunidades étnicas en el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, PENIS, los programas de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en territorios y en materia de implementación y verificación, la inclusión de la instancia especial de alto nivel de los pueblos étnicos, IANPE, la cual integra representantes independientes de todo el espectro político de las organizaciones étnicas con el mandato de asesorar a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final, CECIBI. Ahora, desde las dinámicas de nuestros territorios, te explicamos la importancia de incorporar el capítulo étnico en el Acuerdo Final de Paz. El capítulo étnico tiene como objetivo la transversalización del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz, adoptando medidas específicas para salvaguardar los derechos de los pueblos étnicos en los 6 puntos del acuerdo. En efecto, este capítulo es parámetro para la interpretación del acuerdo en perspectiva étnico-racial. Debemos resaltar que las organizaciones indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras continúan desde sus territorios verificando la implementación del Acuerdo Final de Paz en pro de la reparación integral y la reconciliación de Colombia. Antes de explicarte la articulación del capítulo étnico con el convenio 169 de la OIT, es necesario que conozcas la historia de dicho convenio que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Acá te explicamos el origen del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El convenio 169, adoptado el 27 de junio de 1989, se dio en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Se forjó de manera tripartita con participación de gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores,
quedando constituido como el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales. Durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, se observó que en muchas partes del mundo los pueblos indígenas no gozaban de derechos en igual proporción que el resto de población. Parafraseando la propia Organización Internacional del Trabajo, los pueblos indígenas de América Latina son quienes presentan los peores indicadores socioeconómicos y laborales producto de la discriminación que sufren por su origen étnico o racial. ¿Quieres conocer los aspectos más importantes del Convenio 169 para los pueblos indígenas y tribales? Acá te contamos. El Convenio 169 consta de dos aspectos básicos. Primero, el derecho de los pueblos indígenas y tribales a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias. Segundo, derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Además, en el convenio se reconoce a los pueblos indígenas y tribales como sujetos de derecho y tiene carácter obligatorio para los países que lo han ratificado. Entre los derechos estipulados se determina, primero, los gobiernos firmantes deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Segundo, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en las medidas en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual, tierras que ocupan y de controlar su desarrollo económico, social y cultural. Tercero, los pueblos tienen derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias. Cuarto, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que habitualmente ocupan. Quinto, los gobiernos deben garantizar, primero que todo, el acceso al empleo, incluido empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso. Segundo, remuneración igual por trabajo de igual valor. Tercero, asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social. Cuarto, derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores. Ahora bien, ¿sabías que el reconocimiento y reivindicaciones de derechos a los pueblos indígenas y tribales en el Convenio 169 son de obligatorio cumplimiento en Colombia y a su vez se articula con el capítulo étnico del Acuerdo de Paz? El Estado colombiano ratificó el Convenio 169 mediante la Ley 21 de 1991, por lo que tiene el mismo valor jurídico que la propia Constitución. Por lo tanto, este es de obligatorio cumplimiento. No olvides que el capítulo étnico tiene su sustento por la lucha y persistencia de las organizaciones étnicas. También tiene su articulación jurídica no solo con la Constitución de Colombia, sino con los convenios y tratados internacionales que el Estado ha ratificado. En el caso del Convenio 169 de la OIT, su articulación se da porque entre sus salvaguardas garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada, respetando estándares constitucionales e internacionales. Gracias por acompañarnos en este primer episodio. En nuestro segundo podcast te explicaremos el origen y los detalles del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final de Paz, PMI. Este producto fue realizado con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia. Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan ni comprometen la posición del fondo.